lo que hasta ahora no se resuelve es el aumento de precios. ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal, Fabiana? Y un aumento muy particular. En un rato seguramente Lucho va a hablar de mala carne, que ayer fue el que dio que hablar, el jugador de Sol de Mayo. Pero hoy vamos a hablar de la carne que uno encuentra en las góndolas, y la carne de vaca, principalmente, sí, que es la que subió el mayor impacto en estos poquitos días que llevamos del 2019. Llevamos poquito más, apenas todavía no se cumplieron los 2 meses del año, y ya tuvo un incremento importante en el mercado de Liniers, pero también en las góndolas. Y lo notás cuando vas a hacer las compras. Sí, en enero aproximadamente los cortes de carne vacuna, de lo que estamos hablando, aumentaron en el orden del 5% en general. Sí. Y en febrero se habla de que va a cerrar con hasta más de un 15% en general, tomando todos los cortes, pero hay cortes en particular que han subido ya más del 40%. Pero en general, por lo menos en estos 2 primeros meses del año, un 20% aumentó la carne. Un 20% en el total de la media res. Ahora, sí, cuando vos dividís la media res en distintos cortes, hay cortes que mantienen su precio, que han variado poco, y otros que variaron muchísimo. ¿Sí? Y es ahí donde se nota mucho más todavía esta situación que se da. Y esto seguramente va a impactar de lleno en uno de los aspectos que no quería el gobierno. El gobierno quería terminar el primer trimestre de este año con una inflación del 10%. Sí. Bueno, ya se habla de que febrero va a cerrar con una inflación superior al 3%. Y el aumento de la carne pega derecho, ¿sí? Es uno de los factores más importantes para explicar por qué sube tanto la inflación en febrero. Más allá del aumento de servicios y de todo lo demás, el aumento de la carne es uno de los puntos más importantes para calcular la inflación de febrero. Todavía no hay números oficiales, pero ya se calcula que va a ser superior al 3%. Ahora, la carne es uno de los alimentos esenciales en la dieta de los argentinos. Sí, y es por eso que se siente mucho. Cada vez que hablamos del aumento de la carne, teniendo en cuenta que los argentinos somos uno de los países que más carne vacuna consume en el mundo. Si bien ha bajado la cantidad de carne que se consume per cápita, sigue siendo todavía uno de los principales países de consumo. Y toda la carne sale de acá. Hay otros países que importan. Acá tiene una explicación también la situación de la producción. Pero este es un dato a tener en cuenta. En Liniers, la hacienda en pie, cuando van las vacas vivas todavía al mercado de Liniers, ya sufrieron en lo que va del año un 36% de aumento. ¿Por qué hay que tener en cuenta esto? Porque esto seguramente se va a terminar de trasladar a las góndolas. ¿Sí? En muchos casos ya se está empezando a notar. Ya los aumentos entre el 5 y el 15, en algunos cortes ya son más para equiparar esto, porque el aumento del valor de la hacienda en pie fue del 36%. Y todo esto tiene una explicación. ¿Sí? ¿Por qué aumentó tanto? Hay una explicación. En realidad, algunas variantes que explican por qué se dio la suba. Bueno, un aumento estacional, dicen los que saben, suele darse en primavera. En primavera este año no se dio, estuvo frenado y ahí se retrasó y se dio ahora en el verano. Sí, pero todos los años, a la altura de la primavera, la carne pega un sacudón, ¿sí? Poca oferta. Y acá hay que tener en cuenta sequía e inundaciones en distintas partes del país. ¿Qué hacen? Han muerto cualquier cantidad de animales. Han muerto muchos animales y hay otros que no lograron el engorde que se pretendía y por eso no van al mercado de Liniers. Por eso llegan menos cabezas al mercado de Liniers, que es el que rige el mercado. La suba en el alimento balanceado. Al no haber pastos por las sequías e inundaciones, se tienen que alimentar de alimentos balanceados. El alimento balanceado subió por encima del dólar. Y hay un factor externo y tiene que ver con la demanda de un país en particular que ha abierto el mercado hace unos pocos años y que está llevándose muchas de las vacas que están acá en la Argentina, y es China. China es uno de los principales, hoy en día es el principal comprador de carne vacuna de la Argentina. Muchos exportan esas vacas a precio dólar, esas vacas no están en el mercado interno, hay menos vacas en la Argentina y por eso, al haber menos oferta, sube el precio. Es otra de las explicaciones. Es que al ganadero le conviene. Por eso, más allá de esta situación en particular, de la situación climática, de la suba del dólar que también pegó, porque después a la hora de llegar a la góndola el gasoil es importante, los servicios, la luz para mantener el frío, bueno, todo eso influye. También influye que China compre gran cantidad de esa carne que se produce aquí en la Argentina. Y para tener valores de referencia hoy en Bahía Blanca, algunos cortes en particular, vamos a ver cuánto sale distintos cortes en nuestra ciudad en particular. Hoy hicimos una recorrida por algunas carnicerías para conocer esos precios
para entender un poco cuánto necesita hoy uno si es que quiere ir a comprar carne, para tener en cuenta que hay cortes que son más caros que otros, hay cortes que la gente prefiere, sobre todo las pulpas, aquellos que no tienen hueso, y son particularmente algunos de los cortes que más subieron. Y yo que voy a hacer las compras todos los días, te digo, la gente mira y elige las ofertas. Bueno. ¿Viste? Ve los cartelitos de ofertas y dice, eso llevo. Bueno, principalmente buscar ofertas, pero si todo sube, tenés que empezar a ver, primero, ¿cuál te rinde más? Seguro. Bueno, el asado no rinde tanto porque tiene mucho hueso. 280 pesos por kilo es uno de los cortes que menos subió, ¿sí? Sí. Pero vos fijate después las pulpas. Claro. Milanesas, querés hacer 260 pesos el kilo de nalga, Sí. 220 pesos el kilo de paleta, 200 pesos el kilo de aguja. Que aguja era un corte baratísimo. Es de los antes. cortes más baratos, Sí. 200 pesos el kilo. Por eso, esto es haciendo una recorrida. En algunas carnicerías se puede encontrar más barato, Sí. en otras más caro, caro. pero es un promedio. Por eso, muchas personas están eligiendo por ahí comprar la misma cantidad de dinero. Lo contaban los carniceros, hoy nos decían, no vienen ya y nos compran, dame 3 bifes gruesitos o dame medio kilo de esto, 1 kilo de aquello, 2 kilos de esto. Dame 150 pesos de esto, dame Claro. 180 pesos Sí. de esto. Es decir, la Comprás plata lo que podés. tienen, comprás lo que podés, es uno de los hábitos que ha cambiado la gente, más allá de ir a cortes más baratos a aquellos que quieren optar por gastar un poco menos. ¿Hablaste con comerciantes? Y esto nos decía. En lo que va del año tenemos un aumento muy importante de la carne realmente. Desde más o menos 100 pesos hasta 140 pesos, o sea, entre un 30 y largo por ciento en 2 meses y medio. La media res, ¿no? Ya hace un tiempo, digamos un mes que prácticamente está en alza continua. Digamos, como que tenemos novedades todos los días con la carne. Y aumentos bruscos, ¿viste? Por ahí hablamos hasta del 40%, ¿viste? Por ahí de pagar una media en el gancho de 95 pesos hasta 135, 140 pesos. O sea. La carne suele tener eso que aumenta de golpe. Y la gente zapatea, como decimos nosotros, zapatea y va migrando del cuadril a la paleta, de la paleta al roast beef. Ya no escasea el asado, porque en la parrilla se suele tirar tapa de nalga, tapa de asado, vacío, o sea, cortes que no tienen hueso y rinden más. Se va migrando a otro tipo de cortes que rinden más y son más económicos realmente. La gente por ahí viene a diario, normalmente es clientela y de a poco se va enterando, pero bueno, por supuesto que es como que hay que cambiar el pizarrón todos los días y la gente pregunta todos los días, ¿viste? Hay de todo, hay gente que por ahí no compra, gente que por ahí compra menos, gente que por ahí se inclina por el cerdo. Por ahí veo también que la pollería trabaja un poco más, ¿viste? ¿Qué sé yo? En realidad, bueno, el consumo viene para abajo, por ahí en plata es lo mismo, pero en cantidad es menos, obviamente, ¿no es cierto? El que gasta 200 pesos antes llevaba 1 kilo, ahora lleva 700 gramos, 600 gramos, por ahí pasa por ese lado. Las personas prestan mucha atención a lo que van a consumir. Tenemos mensajes de dame 200 pesos de carne picada, dame 150 pesos de caracú. Ya no se guían por quilaje ni por cantidad de bifes, por ejemplo, sino por el importe.